Precisamente uno de los principales factores para detener los contagios de este virus es la detección oportuna. Para hablarnos de esto queremos darle la bienvenida en el estudio de 21 Noticias al doctor Mario Gómez. Él es coordinador médico de la Clínica de Detección de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por el interés en este tema tan relevante. Cuando hablamos de temas de salud, lo decíamos, es importantísimo, es fundamental la prevención y para hacerlo hay que estar muy bien informados. Así es que, doctor, hay que explicar respecto a este día, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Hay diferencia, no es lo mismo el VIH que el SIDA. Hay que informarnos. Así es, y bueno, nosotros desde AHF México, AIDS Healthcare Foundation, pues hacemos una labor muy importante en ir eliminando ciertos conceptos que a veces no son adecuados. Okay. Y bien lo mencionabas, VIH y SIDA no es lo mismo. VIH, como ya sabemos, es una infección por el virus de inmunodeficiencia humana que normalmente es asintomática. El SIDA es una etapa muy avanzada de la enfermedad cuando ya hay daño inmunológico, aparecen ciertas infecciones que de manera normal no son frecuentes en el ser humano y ese conjunto de enfermedades constituyen el SIDA. El SIDA es una etapa, pero es reversible. Hay personas que pueden tener la infección por muchos años, pueden, sin recibir tratamiento, avanzar a esta etapa de SIDA, pero con un tratamiento adecuado pueden regresar a una infección asintomática. ¿Qué tenemos que saber respecto a los diferentes medios de contacto? ¿De qué manera podríamos adquirir el virus? Mira, algo bien importante y que mencionaban, el VIH no se contagia, se transmite. Okay. Y esto nos ayuda mucho a ir eliminando el estigma. Cuando hablamos de contagio, por ejemplo, con la influenza, con la gripe... ¿Es algo que está en el ambiente? Sí, yo puedo estornudar en mi mano, tocar el tubo del metro, después llega alguien, lo toca y se contagia. En el caso del VIH no, el VIH se transmite, no sobrevive fuera del organismo y solo hay esta transmisión cuando hay contacto directo de fluidos que contienen el virus, como el semen, el líquido preeyaculatorio, la leche materna y los fluidos vaginales y la sangre, con algo que llamamos puertas de entrada, que puede ser la mucosa oral, principalmente la mucosa del pene, vagina, ano, con alguno de estos fluidos. Oiga, doctor, ¿y en cifras cómo estamos en nuestro país? Encontré por aquí alguna. En América Latina, los casos de contagio de este virus han aumentado un 7% desde el 2010. ¿Cuál es la situación para México? Mira, a nivel mundial hemos tenido una reducción global en el volumen de casos. Para este año se registraron 1.7 millones de nuevos casos en el mundo, que es una disminución del 40% respecto a 1997, digamos. Tenemos en general menores casos. En México se estima que ocurren 11,000 casos anuales y no hemos tenido una variación, no se considera un incremento en el número de casos que ocurren, sí en el número de casos que se detectan y hay que entender que son dos cosas diferentes. Los casos que se estiman ocurren son las infecciones, digamos, del día a día, que se estima que 30 casos ocurren, es decir, hoy en lo que hablamos, 30 personas van a adquirir la infección. Sin embargo, las detecciones son mayores, o sea, 11,000 casos ocurren, pero se detectan 17,000. ¿Por qué se detectan 17,000? Porque estamos haciendo muchas acciones de detección temprana. Son más los que se detectan porque cada vez hay un poco más de conciencia de que tenemos que hacernos pruebas rutinarias antes de que haya ningún síntoma, es decir, en etapas tempranas. Y que además las acciones globales, doctor, también están enfocadas a erradicar por completo los contagios por este virus. Son parte de la agenda para el año 2030, para el 2030. ¿Ve posible esta meta? Mira, llevamos buen avance, teníamos metas a 2020, que era el famoso 90-90-90, es decir, que el 90% de todas las personas que viven con VIH supieran su diagnóstico, tuvieran acceso a tratamiento y tuvieran su presión viral, es decir, un control serológico. Estamos por ahí del 80, todavía nos falta un poco. Para avanzar a las metas de 2030 todavía falta reforzar muchas cosas. Primero, obviamente, disminuir los nuevos casos, asegurar que todos tengan acceso al tratamiento y para eso pues hay que ir rompiendo mucho el estigma. Yo creo que el secreto es hacernos detecciones y porque la detección también es una manera de prevenir. Precisamente esa es mi siguiente pregunta, doctor. Hay que romper este tabú, este estigma de realizarse las pruebas. ¿Quiénes, por qué y cuándo deben de realizarse una prueba de detección del virus del VIH? La respuesta más sencilla es todos y todas. Cualquier persona que haya tenido relaciones sexuales tiene que hacerse una prueba. Nosotros invitamos a que por lo menos una vez al año.
A veces solo se hacen pruebas quienes se perciben en riesgo y hace unos momentos platicamos fuera del aire que justamente el 90% de las mujeres y casi la mitad de los hombres que han adquirido el VIH lo adquieren de una pareja estable. ¿No? La mayor parte de las personas no se cuidan, no usan condón cuando tienen una pareja estable y entonces no se perciben en riesgo. Sin embargo, pues no sabemos lo que nuestras parejas tienen, sí, o con ¿no? quién más hayan compartido su sexualidad previo, ¿no? Exacto. Al Entonces es momento bien de la importante pareja. que todos y todos, te digo, por lo menos una vez al año nos hagamos una prueba. Doctor, ¿en qué consiste esta prueba? ¿Cómo se realiza? Mira, habría fundamentalmente dos tipos. Las pruebas rápidas, que son las que se promueven en general en las instituciones del sector salud y en algunas organizaciones como HF México, que es solo un piquetito en el dedo, una gota de sangre y en eso detectamos anticuerpos que puede hacer la presencia de la enfermedad. Hay otros, la presencia del virus, perdón. Hay otros medios que son laboratorios donde se toman muestras de sangre. Realmente la efectividad de ambas es la misma. La ventaja de la prueba rápida es que se hace con consejería, es decir, hay una persona que te toma la prueba, en un minuto te dice tu resultado y además, lo más importante, en el caso de que tu resultado sea reactivo, te apoyan para hacer todo el proceso para iniciar el tratamiento. Y en HFM México realizan también ustedes las pruebas, incluso nos trajo algunos cupones que podríamos canjearlos por pruebas gratuitas. Así es, todos nuestros servicios son gratuitos, tenemos como puntos fijos de prueba en varios lugares del país. Estamos en Tijuana, en Guadalajara, en Cuernavaca, aquí en la Ciudad de México, en la calle Darwin 31, en Cuernavaca, en Oaxaca y además, bueno, hacemos alianza con la Secretaría de Salud para incrementar esta detección. En la página pruebadevih.com.mx hay información de cualquier lugar donde pueden aplicarse las pruebas. Todas las pruebas son gratuitas. Están también ahí las redes sociales en pantalla para que tengan más información. Pues muchísimas gracias, doctor Mario Gómez, coordinador médico de las clínicas de detección de VIH e infecciones de transmisión sexual. Gracias por acompañarnos esta mañana en 21 Noticias. Esperemos, bueno, pues haber llegado a muchos hogares, tener esta conciencia de realizarnos la prueba y, bueno, pues poco a poco poder detectar de manera temprana a quienes viven con este virus. Muchas gracias.